Bendiciones en este día, pues hoy continuamos con el día número 3 de nuestro devocional, Restauradas, que vamos a estar viendo sobre la culpa y la condenación. Así es que vamos a orar para comenzar nuestro devocional este tiempo, ponerlo en manos del Señor. Amén. Padre Dios Todopoderoso que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, te damos gracias Señor porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia y nuevas son cada mañana Señor. Padre, yo te pido Señor que prepare nuestros corazones de cada persona que va a estar viendo este video, de este devocional. Señor, sé tú con nosotros, en medio de nosotros, ahí donde están, Señor, a través de su computadora o a través de la televisión, en YouTube o a través de su celular, Señor, donde quiera, por cualquier medio que estén viendo este video. Padre, sé tú obrando, sé tú el que nos hables en este día, en esta mañana. Habla nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, por siempre y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Pues el texto del día de hoy es en Romanos, Romanos 8, vamos a estar viendo Romanos 8, versículo 1. Dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Así dice. Y por que ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Déjame decirte que una de las armas más efectivas del enemigo no es solamente el pecado, es la culpa que permanece después del pecado. Muchas mujeres han recibido el perdón de Dios. Dios ya las perdonó, pero siguen viviendo como si todavía estuvieran condenadas. O sea, siguen recordando sus errores del pasado, sus malas decisiones, sus palabras que dijeron, oportunidades perdidas, sus caídas espirituales, y eso es lo que el enemigo hace, que te da recuerde el pasado, y aunque Dios ya te perdonó, tú sigues cargando cadenas que Cristo ya rompió. La culpa no tratada se convierte en una prisión porque no te deja avanzar y te mantiene en lo de atrás, en lo pasado. Y Satanás sabe usarla para poderte paralizar en tu vida espiritual y que ya no avances y dejarte allí en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo del pasado. La diferencia ahora entre convicción y condenación, es importante entender que no son lo mismo, ¿ok? La convicción viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos da convicción. La convicción dice, has pecado, ven a Cristo. Te hace reconocer tu pecado. Ahora, su propósito es llevarnos al arrepentimiento, restaurar la comunión con Dios, acercarnos nuevamente al Señor. Eso es convicción. La condenación viene del enemigo. La condenación dice, has pecado, no sirves, nunca cambiarás. Dios ya no puede usarte. Tu pasado te define. Ahora, esos son pensamientos que el enemigo deposita a través de la condenación. Y su propósito es producir vergüenza, alejarnos de Dios, robarnos la esperanza y te paraliza tu crecimiento espiritual. Te quedas estancado y ya no avanzas. Pedro era un hombre que conoció la culpa. Si te acuerdas, en Juan 18, Pedro había prometido que nunca abandonaría a Jesús. Pero aquella noche que lo negó 3 veces, después de que él cantó el gallo, como dijo el Señor, que iba a suceder, así sucedió, dice Lucas 22:62, que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro estaba quebrantado. Pedro seguramente pensó, he fallado, le fallé al Señor.
ya no sirvo, ya arruiné todo. Y el enemigo debió acusarlo día y noche, día y noche. Tanto que ya cuando Jesús muere y resucita, él se regresa a la pesca, deja el ministerio, deja lo que el Señor había dicho que ellos siguieran haciendo. Pero Jesús, dice la palabra, que no lo dejó así. Fue y lo buscó y lo restauró. En Juan 21, 3 veces Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? No estaba humillándolo, estaba restaurándolo. Cada pregunta era una oportunidad para sanar su negación. Y después de restaurarlo, Jesús volvió a darle un propósito. Le dijo: ven y sígueme. Dice la palabra que él apacienta sus ovejas, que él iba a apacentar sus ovejas. La gracia es más grande que tu caída. Pedro negó a Jesús, sí, pero su historia no terminó allí, porque la gracia de Dios fue más grande que su fracaso. Y lo mismo ocurre hoy. Tal vez tú recuerdas errores del pasado, pecados cometidos en el pasado, decisiones equivocadas, temporadas donde te alejaste de Dios, ¿verdad? Pero si tú has venido a Cristo en arrepentimiento, estás teniendo una convicción de pecado. Y Dios no te mira a través de tu fracaso. Dios te mira a través de la obra de Cristo. Por eso dice en Romanos 8:1, una verdad que debes recordar. ¿Ok? Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. En Reina Valera, Pablo no dice, hay poca condenación. Tampoco dice, hay condenación algunos días. No. Pablo dice en Reina Valera, ninguna condenación hay. Ninguna. Porque la condenación que merecíamos cayó sobre Cristo en la cruz. Cristo ya pagó. Él tomó nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda. Él cargó nuestro castigo. Ahora, el enemigo quiere que tú vivas mirando hacia atrás para que no avances y no se cumpla el propósito que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque una mujer atrapada en la culpa no avanza, no sirve con libertad, no disfruta la gracia y no crece espiritualmente. Pero Cristo quiere levantar tu mirada, no para ignorar el pasado, no, sino para mostrarte que su gracia es suficiente. Restauración y no condenación. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. La restauración comienza cuando nosotros dejamos de escuchar la voz acusadora del enemigo y comenzamos a creer la palabra de Dios. Dios no te llama fracasada. Dios no te llama inútil. Dios no te llama rechazada. Dios te llama perdonada, restaurada, amada, hija, nueva criatura en Cristo. Acuérdate, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Hay algo por lo que todavía te condenas? ¿Hay una caída que sigues recordando? ¿Hay un error que todavía llevas sobre tus hombros? Hoy Cristo te recuerda, mi gracia es mayor que tu culpa. Mi sangre es suficiente para limpiarte.
todavía puedo restaurarte. Fíjate, cuando yo vine al Señor, yo me hacía mucho esa pregunta. ¿Será que de verdad Dios me perdonó todo? ¿Es cierto? Yo de repente dudaba, decía, pero ¿cómo? ¿Cómo me va a perdonar todo lo que yo era? Todo lo que yo hacía. Y mi madre espiritual me dijo un día, déjense de preguntar si Dios los perdonó, si Él puede perdonarlos, porque es como decir que la sangre de Cristo no fue suficiente, no es suficiente para tu pecado. Y ahí aprendí, dije, es cierto, la sangre de Cristo es más poderosa, más grande, su gracia es más grande que mi pecado, porque Él es más grande que todo, que mi pecado, que mis equivocaciones, que de mí incluso. Pero el enemigo va a querer siempre sembrarte y lanzarte dardos de condenación para que tú no avances, para que tú no sigas adelante. Pero hoy el Señor nos dice que Él ya te perdonó, que Él quiere restaurarte, que si hay en ti un arrepentimiento verdadero, Él te perdona, Él te restaura, Él te vuelve a levantar. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone por haber a veces escuchar más la voz del enemigo que nos habla de nuestro pasado, que nos acusa con el pasado, que la voz de Dios. Vamos a pedirle que pongamos más nuestros oídos a Él. Vamos a darle gracias por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos una vida nueva, una vida en abundancia, una vida llena de paz, una vida llena de Él en sí. Y acuérdate, cuando vengan esos pensamientos de culpa, tú declara la palabra. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Él ya te perdonó. Él ya te perdonó. Ahora eres una hija de Dios. Y si has caído, la gracia es más grande que tu caída. Y puedes venir al Señor y pedirle perdón. Pero acuérdate, no confundas convicción con condenación. Convicción es la que te da el Espíritu Santo para que tú reconozcas tu pecado y vengas al Señor y pidas perdón. Y acuérdate que cuando ya pides perdón, el Señor perdona. Y dice que todos esos pecados los avienta hasta el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Aprende a identificar convicción con condenación para que no caigas en esa trampa, en esa cárcel que te quiere paralizar, que te quiere detener. Y acuérdate cómo es que Dios te llama perdonada, restaurada, amada
hija de Dios. Acuérdate que su gracia es mayor que tu culpa, que su sangre es suficiente para limpiarte y que todavía puede restaurarte. Padre Dios Todopoderoso, que estás en gloria, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, la diferencia de convicción y de condenación, para que no caigamos en esa trampa del enemigo. Padre, perdónanos, porque a veces oímos más a la voz y la condenación del enemigo que la voz tuya y lo que dice tu palabra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer tu palabra, a caminar en libertad y recibir la restauración que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor, porque tu amor es más grande que cualquier otra cosa. Es más grande que mi pecado, es más grande que mi pasado, es más grande que todo. Tu amor y tu gracia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a continuar, que nada nos detenga, que tu gracia nos levante, nos restaure a través de tu palabra, que tengamos nuestros oídos puestos a recibir tu palabra y a creerla y vivir en libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tu caída no es el final cuando Cristo escribe tu historia. Su gracia tiene el poder para restaurar lo que tú pensabas que se había perdido. Bendiciones.